1800, a fines del siglo XVIII, la salud acá en Coquimbo era bastante precaria. Asolaban en aquellos días algunas pestes aquí al país y también en Coquimbo, como es el caso de la peste del cólera, de la viruela, el TBC, y también acá en los puertos, como es muy especial y siempre ocurre, las enfermedades de transmisión sexual. Como Coquimbo tenía una colonia grande de extranjeros, ellos comenzaron a presionar para que se construyera un establecimiento. La Municipalidad de Coquimbo, en el año 1871, haciendo caso a esta presión que había por las personalidades de aquellos días y de la comunidad, adquiere y en arriendo una casa quinta que estaba ubicada al final de la calle Aldunate, arriba, donde actualmente está el Insuco. Esta casa quinta se comienza a remodelar y se crean 2 pabellones para 16 camas. El hospital era tan pequeño que la mayoría de los enfermos más graves tenían que ser enviados al Hospital de La Serena. Ya han pasado varios años de la inauguración del estrecho hospital municipal ubicado al final de la calle Aldunate. Este se hace cada día más angosto para la atención de la creciente población. Aún así, en el año 1882, se atendió al batallón número 3 del Regimiento Coquimbo, que participaba en la Guerra del Pacífico. El 27 de marzo del año 1889, visita la comuna de Coquimbo el excelentísimo señor presidente de la República, don José Manuel Balmaceda. Las principales autoridades de la comuna le brindan una cena de recepción en el Club Social del Puerto. Allí, algunos parlamentarios le solicitaron los fondos necesarios para la construcción de un nuevo hospital. Al otro día fue invitado a visitar el establecimiento. Al salir de la visita expresó lo siguiente: "Este no es un hospital", y comprometió al envío de 12.000 pesos para la construcción de un nuevo edificio. Después de muchos oficios y solicitudes para el envío del dinero, recién en el año 1894 el gobierno envió la suma de 1.000 pesos, lo que lógicamente no alcanzó para construir un nuevo establecimiento. Después de muchos años de clamor de la comunidad, a través de donaciones y aporte del Estado, por fin el domingo 29 de abril de 1900 se concreta el anhelo de la población de contar con un nuevo edificio hospitalario, que queda emplazado en la Avenida de la Caridad, actual Avenida Videla. El nuevo edificio inaugurado es de 2 pisos, tipo colonial, y tiene capacidad para 54 camas. Mi nombre es Juan González Araya, soy funcionario del Hospital de Coquimbo desde el año 1981. Soy actualmente encargado de inventario y también de la Unidad de Patrimonio Cultural. En el Hospital San Pablo de Coquimbo nació un interés en mí de poder rescatar el patrimonio, tanto material e inmaterial del establecimiento. Desde el año 1996 en adelante inicié el rescate de algunas especies y a la vez la historia del hospital. Y el 2005 se crea a nivel nacional la Unidad de Patrimonio Cultural y soy nombrado encargado de la Unidad de Patrimonio Cultural del hospital. El hospital de 1900 estaba dividido entre hombres y mujeres, no habían salas para aislamiento, menos para maternidad. Hubo una gran necesidad de poder contar con una maternidad en el hospital. Pasaron varios administradores, entre ellos muy importante don Juan Macauliffe, quien consiguió bastantes aportes para ir alajando el hospital, pero la sala de maternidad no era posible. Por las gestiones del administrador don Eduardo Petre, que era vicónsul de la colonia española, consiguió los recursos y ellos donaron una sala a la cual se le colocaron 5 camas y 3 cunas. Y esta fue la primera maternidad del hospital y fue bautizada como Sala España. El nuevo Hospital San Pablo de Videla tenía muy pocos funcionarios para la cantidad de salas que tenía. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo
con las madres de Grenoble, de Francia, que enviaran algunas religiosas para la atención de los pacientes. En 1902 llegaron 4 de estas madres para hacerse cargo del hospital y el administrador, que era quien dirigía el hospital, estaba fuera del establecimiento. Por lo tanto, le entrega a la madre superiora que esté a cargo del hospital, y las otras 3 religiosas eran profesionales. Por lo tanto, una trabajaba en pabellón, otra trabajaba en nutrición y la otra se hacía cargo de lavandería, y vivían en la comunidad que estaba en el segundo piso del establecimiento. Cuando yo estaba interna y me gustaba mucho ir al hospital, y fui a hablar con la superiora y la superiora me dijo, Gladys, me dijo, ¿tú te quieres trabajar aquí? Sí, le dije yo. Entonces me dijo, mañana te vas al internado y vienes a trabajar al otro día. Y al otro día vine re contenta porque me gustó todo lo que hacía la gente. Y me dejaron como de servicio, que tenía que atender a los enfermos, darle el desayuno, todas esas cosas, que éramos como 30 enfermos, ¿no es cierto, Gladys? Sí. Eran como 30 y más. Y todo eso teníamos que hacer nosotros una sola, a darle la comida, todo, a darle la comida en la boca a los enfermos, todo. Eran las administradoras. Por ejemplo, había una madre que era nutricionista, otra madre que era enfermera. Habían, no me acuerdo si eran 3 o 4, no había ahora, no me acuerdo, pero eran. Ellas manejaban todo el hospital. Yo al menos trabajaba como con 2 o 3 monjas directamente, porque estaba a cargo yo del abastecimiento del economato, y ella hacía los pedidos para redistribuirlo dentro del establecimiento. Pero con las monjas que yo trabajé era una maravilla. El problema que tenía yo, que no sabía rezar mucho, y había que rezar ahí, y yo hasta ahora no sé rezar. No sé ni el Padre Nuestro. Desde sus inicios, el hospital contó con 2 médicos de atención hasta el año 40 aproximadamente. La atención era buena, pero con falta de especialidades. En el año 1948, Coquimbo tiene una buena noticia: se inaugura el consultorio seguro obrero obligatorio, que es allá en la calle Bilbao, que actualmente son las oficinas de la Municipalidad de Coquimbo. Pero esta era un consultorio de la Caja, no era del hospital. El año 49 tiene una buena noticia, nuevamente la parte de salud Coquimbo, se inaugura la clínica traumatológica, la cual queda contigua al hospital. Pero esta sí ayuda bastante, por cuanto el doctor Piu, que era el director de esta clínica, apoyaba cuando llegaban politraumatizados a la urgencia del hospital. Esto por lo menos permitió la ayuda en la parte traumatológica y de los politraumatizados de la región. Estábamos abastos, pero con una atención muy primaria. Ya les dije, por ejemplo, que no teníamos laboratorio, no teníamos servicio de rayos, no teníamos médicos en los servicios de urgencia. Cirugía era el único servicio privilegiado, que tenía varios cirujanos y de buena calidad, porque el doctor Bucarcel era un excelente cirujano. Y el servicio de medicina, que estaba recién iniciándose a partir del año 1962. Ya existía un consultorio en Tierra Blanca, pero un consultorio que era con piso de tierra, o sea, ni siquiera tenía cemento, nada, y era una pieza. Yo lo conocí. Había también una atención en Tierra Blanca, que también era una casita de madera y de muy mala calidad, y se empezó a construir recién en aquellos años el consultorio de San Juan, que ya no existe, aunque ahora hay otro. Antes se hacían programas y, como decía recién, se evaluaban
cada trimestre, y cada semestre y una vez al año. No como ahora, creo que ahora trabajan por programa, por metas. Nosotros nos hacíamos metas, ahí hacía de todo nomás la gente. Y la gente se encontraba satisfecha, no habían tantos reclamos como ahora. De haber sido por ahí, por el año 67, 68, llegó el primer radiólogo a Coquimbo, que fue el doctor Jaime Álvarez Caballero, primo también del doctor Jorge Contador, que es el que atraía, digamos, a las personas a nuestro hospital. Y se creó el primer servicio de rayos de Coquimbo. Se gestó porque el doctor Jorge Contador Caballero, que era primo mío, me convenció que me viniera al hospital de Coquimbo, siendo que el hospital de Coquimbo no tenía servicio, no tenía equipo rayos, servicio rayos menos, no había nada. Y la idea era, como te explicaba, de romper este círculo vicioso entre no hay profesional, no hay radiólogo, no se manda equipo, si no se manda equipo no se interesa en ningún radiólogo en venir, ¿no? Entonces lo hicimos así, de manera que tuve que, por supuesto, ir al hospital de Serena durante un año y medio, algo por ahí. Y en Serena veía a los pacientes del hospital de Coquimbo, los hospitalizados iban en ambulancia, y por supuesto ambulatorio había mucho. Y ahí trabajé con el doctor Hugo Monte, viendo a la gente del Hospital San Pablo. Diálisis también empezó en esa época y también tiene una historia bien anecdótica, porque el que hizo un daño renal crónico fue el dueño, que lo que era en ese tiempo el 1621, ¿no? Que algunos de ustedes deben conocerlo, por lo menos el hombre. A todo esto yo era el médico de todas las chiquillas que trabajaban en el 1621 y me las traía para que yo le hiciera el examen de salud. Y él, como se preocupó, él se compró la máquina y mandó a una enfermera, que también falleció hace poco, una enfermera a hacerse su práctica en Santiago para que aprendiera a hacer diálisis. Y se creó la unidad de diálisis. Y la primer médico que se hizo cargo de las diálisis fue después la doctora Pefor, que con los años se fue a Santiago, empezó aquí como médico general de zona, se fue a Santiago, se formó como especialista en nefrología y vino después a la zona como presidente de la Sociedad de Nefrología. Llegamos 3 enfermeras al mismo tiempo, 2 que egresaron de aquí en la Universidad de La Serena en la primera promoción y yo que venía de Santiago. Entonces dijimos, ya, no, yo quiero medicina, yo quiero cirugía, con la otra yo quiero pediatría. Y claro, llegué al hospital viejo, al re viejo, que Al de Videla. al de Videla, en que en realidad los gatos se paseaban por ahí, los ratones se paseaban por delante de la, o sea, era habitual, tú estabas pasando visitas y pasaban los ratones para allá y para acá, los gatos igual. Vino el terremoto del año 68 que prácticamente destruyó el hospitalito que teníamos en ese minuto. Y nosotros empezamos a soñar con un hospital nuevo. Y ahí vino el que fue el nuevo en aquellos tiempos, que hoy día es el viejo, porque ahora es el tercer hospital que yo he visto desde que llegué a la zona. Pero nosotros, cuando vino un terremoto, nos fuimos a trabajar el servicio de medicina a una junta vecinal, ¿no?, que queda en los Altos del Llano, en la calle Wenceslao Vargas, parece que. Bueno, y ahí estuvimos con un servicio de 32 camas. Teníamos una sala de reuniones, teníamos también al mismo tiempo era el hogar de profesionales que llegaban a la zona, y teníamos una cocina y elegimos a todo el personal, digamos, que en ese tiempo nos parecía a nosotros que eran los más competentes, los llevamos al servicio. Pero yo ese tiempo estaba con mi guagua recién nacida, así que no iba a trabajar. Pero veía, porque sabía, cambió antes que yo estuviera, y yo veía como a la gente le pasaban comida por la ventana y vino por las ventanas a los enfermos. Entonces cuando a mí me dijeron los médicos de medicina, vente tú a trabajar con nosotros, le dije, con una condición: yo voy, pero me clausuran todas las ventanas de todo el local. Dije, pero tú estás loca, ¿no? Le dije. Y se cerraron las ventanas y empezaron a mejorarse los pacientes.
Desde el año 1948 se había luchado por la concreción de un nuevo hospital para Coquimbo. Tuvieron que pasar 76 años para que se concretara este anhelo. En el año 1968 el presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, firma el decreto presidencial para la construcción del nuevo hospital de Coquimbo, el que comienza su construcción en 1971. En 1972 se inaugura el consultorio externo, que es adosado en el hospital, y en el año 1976 se inaugura el nuevo edificio de 4 pisos y un piso mecánico. Viene a ser en ese momento el hospital más moderno del país. Este hospital tenía un sistema antisísmico, lo cual le permitía evitar, ¿cierto?, las caídas o los destrozos en un caso de un terremoto. El hospital desde su inicio se llama San Pablo, fue bautizado de esa forma por la municipalidad. En el año 1972 se corre una voz de que al hospital quieren cambiarle el nombre y quieren ponerle Hospital Che Guevara. Yo en esos días entrevisto a varios funcionarios, los cuales me dicen que hay un movimiento entre un grupo de funcionarios, se consiguen un carro de bomberos y van y sacan la imagen que estaba ya en el hospital viejo todavía y la traen en romería y la instalan en el sector de urgencia porque el hospital aún no era inaugurado. Asume Allende y ya el hospital este se iba a entregar. Y yo recuerdo que llegan las letras y llegan, por eso que yo difiero de un compañero de trabajo hace tiempo que decía que el hospital iban a llamar el Che Guevara, y no, pues yo vi las letras de que se iba a llamar Hospital de la Unidad. Entonces incluso yo con otros compañeros empezamos a difundir estas inquietudes, conformidad, entonces se empezaron a organizar y San Pablito estaba en el hospital viejo y ahí le pedimos la cooperación a los bomberos y a toda la comunidad y en romería fuimos a rescatar el San Pablito. Y nos acompañó toda la comunidad de Coquimbo, toda la avenida Videla, y llena de gente cuando los trajimos ahí al San Pablito, con los bocinazos, los bomberos, todo, y lo instalamos ahí en el atrio de la entrada del hospital. Así que ahí ya no le pudieron cambiar el nombre. Y la verdad es que tuvimos muchas satisfacciones, hasta que llegó el año 72, en que yo por primera vez fui director del hospital de Coquimbo, y fui director en ese momento porque me pidieron que fuera, y yo nunca he dicho que no cuando me han pedido algo. Pero a mí me fue bastante mal, porque por haber sido director el año 72, y fuera de eso era también médico municipal, entonces se me acusó de que yo era el cerebro de los hospitales clandestinos de la zona, y estuve un mes incomunicado en el regimiento Arica. Ese hospital, ¿no es cierto?, se empezó a construir en el gobierno del doctor Allende, y se inauguró por el presidente en aquellos años, que era don Augusto Pinochet. Él fue el que inauguró el hospital de Coquimbo en el año 1975, el segundo hospital. Antes de que se produjera el golpe militar, ya se está incrementando ya con profesionales en las distintas áreas. Y antes de eso, y después de eso, habíamos mucho que teníamos que hacer la pega de un profesional porque no los contrataban, y había un sistema de carrera funcionaria que se manejaba entre los mismos funcionarios que habían ahí, ¿no? Por ejemplo, los paramédicos estábamos contentos que llegaran profesionales porque era mucha la responsabilidad sobre uno, porque uno trabajaba sola, sin tener apoyo de una enfermera. Había una sola para todo el hospital, que era así administrativo. Claro, es que en el hospital nuevo
partimos con lo mismo que teníamos abajo, pero a poco andar tuve la suerte de que llegaron equipos nuevos para un hospital de Santiago, que no me acuerdo cuál era. Pero como siempre iba muy atrasada la construcción, pues, y el médico radiólogo encargado de distribuir los equipos dijo, esta cuestión no va a estar 3 años, llévatela tú, me dijo. Y me trajo un equipo nuevo para el hospital de Coquimbo. Puras casualidades, sí. Pero porque yo conocía, y ahí tuvimos equipamiento nuevo. Hay un salto cuántico, diría yo, más que cualitativo, desde un hospital que contaba con puras camas básicas a un hospital que tiene camas de cuidados intensivos y camas de cuidados medios cada vez más complejas. Tal vez a los que más nos ha costado transitar es a los médicos más antiguos, porque uno tiene que empaparse de esto de usar sistemas informáticos y usar computadores en lugar de usar una ficha. Todo eso va requiriendo una adaptación del personal. El más nuevo se adapta rápido, el más antiguo nos cuesta un poquito. Cuando pasamos la tecnología a la computación, hay muchos compañeros, incluso una compañera renunció porque me dijo, no, yo no puedo, no hay de dónde agarrar la tecnología porque no. Así que prefirió irse. Yo llegué al 80 al hospital. En esos días en donde trabajaba se hacía todavía todo a mano. Habían máquinas mecánicas. En el hospital no existía computación todavía. Aún los oficios se hacían en roneo. Por lo tanto, la labor era completamente diferente a lo que hoy nosotros estamos funcionando. Después de los 90, el hospital ha tenido un salto completamente grande en proyección y en aumento de la modernidad. Yo me recuerdo que en aquellos días pasados, cuando el hospital había sido inaugurado, poco tiempo, habían equipos de la Alemania comunista que ya no tenían repuesto porque Chile no tenía relaciones con ese país. Por lo tanto, todos los días estaban fallando los equipos y habían problemas para la atención. Pero en los 90, con los proyectos franco, español y alemán, vino una modernidad al hospital. Inmediatamente esto impacta fuertemente en la población. La población ve que sus problemas son solucionados por lo que es netamente la modernidad en lo que es equipamiento. Es tan simple como que anteriormente todo paciente grave nosotros debíamos trasladarlo a Santiago, con todo el riesgo que significaba eso, el riesgo de un traslado de 6, 8 horas. Actualmente igual hay pacientes que requieren traslado, pero se trasladan en una ambulancia que se llama crítica y que va con personal y todo altamente implementado. Nuestro establecimiento es lejos el de mayor complejidad de la red, dado que también contamos con especialidades que los otros establecimientos no tienen, como es específicamente neurocirugía y específicamente traumatología. Coquimbo le ha costado mucho la parte de salud. Desde el principio siempre ha tenido que haber movimientos sociales para poder conseguir de que se construya un hospital o que se renueve un hospital. Pero que me quedo con la sensación de que la gente de Coquimbo es luchadora en ese aspecto y que los funcionarios del hospital, que son funcionarios que se colocan la camiseta, que luchan aún a veces con muchas carencias, como hoy en algunas partes usted ve que estamos hacinados por lo que ocurrió con el terremoto, pero el día del terremoto el servicio de la UTI que estaba funcionando, funcionó como un reloj. Habían pacientes allí graves y mientras el hospital estaba colapsado, ellos lograron sacar a todos los pacientes de una manera de que a lo mejor heroica. Muchos se quedaron de los turnos. A veces la gente, la comunidad no conoce estas cosas, pero el personal de este hospital siempre se ha puesto la camiseta y ama este hospital. Yo ya debería haberme jubilado y todavía estoy aquí. ¿Por qué?
porque da gusto trabajar en un establecimiento y recordarse cómo ha crecido y con lo que estamos contando ahora. Entonces uno se camisetea, se pone la camiseta, fideliza con el establecimiento y no tiene ningún interés en moverse de acá. Eso le pasa a un funcionario que viene, por ejemplo, de otro establecimiento de la red y se queda aquí, se enamora del hospital. Eso es lo que nos pasa.